Un día como hoy debemos celebrarlo con muchas antenas y con mucha energía. Además, hoy tenemos como 4 o 5 eventos astrológicos en simultáneo. 4 o 5 eventos que nos están llevando a tener una relación con el universo, a mirar hacia arriba, a conectar hacia la parte más sublime. Cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, eones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí, y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pasa, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Cada vez, entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo simetrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacta. Lo que pasa es que dice un viejo refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, ¡ah!, puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. Está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental. No solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para descansar, es un año para estar muy activos y mirar qué más nos va contando estas energías planetarias. Muy buenos días para ustedes, bienvenidos a una semana de mucha actividad y como es usual vamos a empezar a mirar el horóscopo para cada uno de los signos. Empezamos con esta semana fulminante que nos invita a partir de hoy lunes 12 de enero hasta el domingo 18. Vamos a tener una semanita, es la primera semana que vamos a empezar a hacer el horóscopo de lo que trae, cómo lo vamos a estar viviendo cada uno de los signos del zodiaco y sobre todo aprovechando el stellium que tenemos en Capricornio. Tanta energía que hay en Capricornio, pues trae un mensaje para cada uno de los signos del zodiaco que vale la pena revisarlo, vale la pena mirar hacia dónde se está moviendo más para cada uno. Vamos a empezar este live utilizando el signo ascendente, aprovechando que hoy estamos en un lunes, día de luna. Miren primero su ascendente, después del ascendente vamos a mirar el signo solar y de últimas, después del signo solar, recomiendo que se mire mucho el signo lunar. Tanta energía en Capricornio, tanta tensión que puede haber con Quirón, tanta manifestación que hay en el elemento aire, pues es importante darnos cita para mirar algún mensaje que pueda coincidir con nuestra psique, qué es lo que relaciona la vida a través de tanta información para nuestra forma de pensar y cómo la podemos utilizar también a favor. La palabra horóscopo no es otra cosa más que tomar una pequeña porción del universo, tomar una pequeña parte, una pequeña partícula y analizar desde el grado cero. Todo empieza desde el grado cero en la astrología. Entonces, cuando nosotros colocamos un signo del zodiaco en ese grado cero, pues tenemos la capacidad de mirar cómo todos los planetas están generando un punto en sincronía para ese signo. De ahí que la palabra horóscopo haga mucha referencia a poder analizar una pequeña fracción, a ver algo, una pequeña fracción y cómo se relaciona para ese signo
por ejemplo, Tauro, Aries, Géminis, Acuario, y así sucesivamente irlo pasando uno a uno. De manera tal que la mejor forma en la que nosotros podemos mirarlo o podemos trabajarlo, pues es a través del horóscopo y a través de utilizar cada uno de los signos. Voy a presentar la carta del día de hoy para que ustedes también la vayan teniendo más fácil y sea como un poquito más fácil de poder ir correspondiendo para cada uno de los signos, cómo se manifiesta en nosotros. ¿Listo? Vamos a empezar en esta dinámica con el signo de Aries. Vamos a ver qué trae la energía para Aries si tú eres, en este caso, muy particular, de ascendente en Aries. Vamos a encerrar por acá. Recuerden que es horóscopo a partir de hoy, lunes 12, hasta el domingo 18 de enero, para que ustedes lo vayan ubicando. En esa misma línea podemos conectar mucho o podemos hacer énfasis si tú eres de signo Aries, ascendente o luna, pues estos mensajitos van para ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con Aries? Todo el stellium que está teniendo Aries coincide mucho en la casa 10. Tanto planeta junto que hay en Capricornio está haciendo un trabajo minucioso en la casa 10. La casa 10 es la casa del éxito, Aries. Esta semana te pide hacer muchas cosas a nivel profesional. Cuando hay este stellium, además que hay una particularidad con todo este stellium, recuerden, Venus, el Sol, Marte, Mercurio, y hay dos asteroides que se trabajan mucho en la astrología. Uno de ellos es Cupido, que está ahora por los 9 grados en la casa 10 para ti, Aries, y Juno, que son los compromisos. Tanta actividad planetaria pues le está pidiendo a Aries ejecutar funciones que lo lleven a desarrollar su performance. ¿Qué es lo que puedes hacer, pensar, que te guste, que tenga tu identidad? Es como si la vida esta semana para Aries del 12 al 18 le dijera, necesitamos trabajar mucho en las áreas profesionales, en las áreas de desarrollo personal, en las áreas que tengan mucha conexión con vocación. A veces Aries se puede dedicar a hacer cosas que no necesariamente tienen que ver con su vocación. Una cosa es ocuparse en algo y otra cosa, en este caso, es ocuparse en lo que verdaderamente le gusta. Entonces, para Aries esta semana le está pidiendo mucho la energía a eso. ¿Qué es lo que te gusta y cómo puedes empezar a labrar un destino con un norte diferente? ¿Cómo puedes empezar a conectar toda esa energía que tienes en una línea en pro que te lleve a futuro? Recuerden que tanta energía en la casa 10 Aries no necesariamente es para verlo realizado ya. Por el contrario, es apenas empezar a colocar las primeras escaleras, apenas empezar a colocar los primeros eslabones que te van a llevar más adelante a tener esa dicha de poder estar en tu casa 10 o en el éxito o lo que tú quieras ver reflejado en la vida. Hay una particularidad que estamos teniendo, Aries, y esta semana te corresponde la luna en 3 signos, en el signo de Escorpio, en el signo de Sagitario. Entonces, para Aries, ¿qué viene a decirle esta lunita que está por aquí? Hay que hacer algunos cambios, Aries. Hay que hacer para poder alcanzar esas metas tan ambiciosas de la casa 10, ese estelium en Capricornio que tienen muchos arianos ahora o ascendentes en Aries. Esta semana se requiere con la luna en Escorpio cambiar algunas cosas. Hay que modificar cositas, hay que ir cerrando temas, hay que ir sacando cosas que no necesariamente, esto yo creo que es el mensaje más importante para Aries. No necesariamente lo que tú cambies ahorita es porque no esté funcionando, no necesariamente porque sea mal, simplemente que para alcanzar la meta a futuro o para alcanzar esos logros, pues ya no son funcionales. Entonces necesitas mirar, Aries, cómo está tu mundo laboral, cómo está tu mundo, en este caso, económico. Esto es como muy estratégico, ¿no? Para Aries. Entonces están teniendo una energía de mucha estrategia y de muchos cambios a futuro. Importante, Aries. Estamos a próximos, estamos a días. Los días los tienen contados las personas de signo Aries. Esto es maravilloso para todos aquellos que tengan alguna energía en Aries porque les va a permitir triunfar mucho. Entonces, si tú eres de signo Aries, fíjate que apenas Neptuno está haciendo el último proceso, está a 29 grados de Piscis con 41 segundos. Esto es muy poquitico. ¿Qué quiere decir, Aries? Que la vida le va a cambiar muchísimo este año. Esta semana es decisiva para, por lo menos, estar planeando o hacer la maqueta
de cómo vas a visualizarte el resto de días, el resto de meses, el resto de años. Es como si la vida te estuviera pidiendo en esta semana, Aries, ascendentes, lunas, cómo vamos a planear el Nuevo Testamento, cómo vas a hacer nuevas cosas que te permitan pues alcanzar lo que tú quieres, ¿no? Todavía hay mucha magia y todavía hay mucha tensión en la parte emocional. Creo que Aries no se caracteriza de por sí por ser un signo tan emocional. Los arianos casi no se caracterizan por esto, ¿no? No quiero decir que no, ellos son más pasionales, ellos son más de fuego, son más de estar haciendo algo, como que la actividad y la energía del amor, Aries la tiene más fácil a través de los hechos, a través de los viajes, a través de hacer algo. Pues es un signo de fuego que pide acción. Júpiter en la casa 4 le está diciendo a Aries esta semana, aconsejando cómo puede conectar con la verdadera pasión, con lo que nos gusta. Fíjense que hay algo bien interesante. En la vida, para poder cumplir las metas de la casa 10 o para poder cumplir las exigencias de cómo nosotros queremos estar mañana, pues obligatoriamente necesitamos un piso. Y ese piso se lo está dando Júpiter en la casa 4. La casa 4 no solamente es el hogar y ya, no solamente es la casa o los ancestros o las raíces. La casa es los cimientos, la casa es la fe, la seguridad. La casa 4 también se relaciona mucho con la riqueza interna que yo tengo. Entonces, Aries, creo que esta es una muy buena semana para que ustedes empiecen a hacer como ese portafolio y empiecen a migrar una cantidad de información que les va a servir a futuro, por lo menos hacer la maqueta de cómo quieren ustedes ver proyectados sus temas, ¿no? Sus sueños. Pues por ese lado puede llegar a ser muy ambicioso, retador también, pero muy favorable. Vamos a pasar en esta línea para el signo de Tauro. Vamos a mirar cómo se acomodan las energías para personas de signo Tauro. Claro, aplica también para los que me están preguntando, aplica también para, en este caso, ascendentes también, Tauro. Tauro a partir de hoy, lunes 12 hasta el domingo 18. Todo el stellium que está sucediendo en este momento en el universo le corresponde a Tauro en la casa 9. Fíjense toda la energía que hay en la casa 9. Entonces, Tauro, hay que agarrar el cuaderno. Tauro, hay que empezar a matricularnos. Tauro, hay que empezar a estudiar. Cuando hay tanto planeta pasando por la casa 9, le está diciendo a Tauro cómo estamos en la filosofía, en el conocimiento, en el aprendizaje, qué tal la experticia. Y como ahí está la T cuadrada para Tauro, qué tanto conocimiento tenemos, con qué cuento. Observen que hay una riqueza interesante de Júpiter en la casa 3. Entonces, a lo mejor necesitas información. Este eje que le está pasando a Tauro a partir de hoy 12 hasta el domingo 18 está teniendo mucho énfasis en que esta semana necesitan ser muy diestros, trabajar mucho la parte del conocimiento. ¿Qué será lo que Tauro necesita aprender? Entonces, si tú eres una persona de signo Tauro ascendente o tienes la luna allí, pues hazte esa pregunta. ¿Qué requiero aprender? ¿Qué no sé? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo pueda ejecutar o que yo pueda hacer las cosas nuevas que le está pidiendo Urano en razón económica? Por eso pueda que Tauro o muchas personas de Tauro digan, pero dicen que Tauro es el signo de la economía, pero a mí no, yo no lo estoy sintiendo tan así. ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que estoy haciendo o no tan bien o no estoy haciendo muy bien? Porque yo no veo que la energía como que la energía del dinero me fluya mucho. Hay tiempos para todo, Tauro, y esta es una semana donde la vida te dice, ¿y qué tal si aprendemos? ¿Y qué tal si tomamos acción con ese Marte en la casa 9 y empezamos a aprender con Mercurio, con el Sol, con Venus, algo que te guste y algo que te lleve también a cumplir esos sueños? Es importante el aprendizaje. Esta semana es como si fuera bueno lunes, martes, miércoles hasta el día domingo, aprender, leer, interesarse por otro tipo de doctrinas. Tanta energía en Capricornio en la casa 9 es muy puntual. Es como diciendo, agarra el libro, agarra el internet, empieza a estudiar, empieza a reforzar conocimientos, empieza a mirar de pronto nuevas tecnologías, nuevas cosas que tú necesites, alimentar la casa 9. La casa 9 y la casa 3 es donde nosotros tenemos sustancia para poder comunicar con otra persona. La casa 3 y la casa 9 son dos ejes complementarios, dos casas complementarias que a la final lo que están buscando es nutrir nuestra capacidad de visión ante el mundo, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra experticia en algo.
Tauro, si de pronto te dedicas a los negocios, a los comercios, independiente, lo que tú hagas, pues es un excelente momento que te lleva a analizar y a llevar esa capacidad de introspección y decir, bueno, ¿será que a lo mejor estoy esperando que algo suceda de la nada o puedo llegar a aprender cosas, leer, etcétera? Excelente momento con tanta energía que tienen los taurinos en la casa 11 que lo pudieran hacer también en grupo. Entonces, fíjate, no descartes, Tauro, que es un aprendizaje también, que los grupos, tal parece que en los grupos, si está Saturno, pues va a haber un punto importante que te va a servir para lo que tú quieres hacer. Es una semana donde, claro, el planeta Venus cobra mucha importancia para Tauro y está muy cerquita del Sol. Entonces, lunas ascendentes y signos Tauro, pues agarrar el cuaderno, el lápiz, agarrar en este caso el conocimiento, a mirar cómo pueden aprender un poquito más, cómo pueden en este caso generar mayor aprendizaje y también una luna en Escorpio, que es el lugar contrario de donde se exalta, porque la luna se exalta en ustedes, en los Tauro, cuando está al frente, pues hacer amigos, Tauro, más amigos, más amigos. No tanto no hablarle a las personas o no, hay que hacer amigos, Tauro. Entonces, ábrete más a la gente, ábrete más al público, a viejas amistades, a nuevas amistades. Obvio, si tú ya cerraste la puerta y si vas cerrando puertas, pues eso no es abrir. Una luna en Escorpio le dice a Tauro, es importante también la conexión con los demás, con el otro, con el aprendizaje. Creo que hay bastante que ustedes pueden aprovechar. Ahora saludándolos a todos, bienvenidos a los que están acá en Instagram, bienvenidos también a los que están acá en TikTok, en YouTube. Un abrazo, los saludo. ¿Cómo amanecieron hoy lunes empezando la semana? Ya vamos en el signo de Tauro. Qué bonito también que ustedes puedan estar conectados con esta información. Vamos a Géminis. Mientras ustedes van colocando sus mensajes ahí para poderlos leer, voy a cambiar y pasamos a Géminis. ¿Qué hay para los Géminis del zodiaco? ¿Si hay Géminis dentro de los espectadores o no hay Géminis? Todo el stellium que podemos tener en relación a Géminis corresponde en la casa 8. Géminis tiene momentos bien interesantes. Géminis es un signo que viene en parada, viene en picada y le espera muchísimo más. Entonces, si a Géminis le venía bien, el 2025 le vino bien, este 2026 y esta semana de enero le va a terminar de ir muchísimo mejor. Géminis está a puertas de que la vida le cambie tanto y ahora todo el stellium que tenemos en Capricornio, claro, al hablar de Géminis, obligatoriamente necesitamos mirar, en este caso, el signo o su planeta regente que es Mercurio. Y Mercurio está en Capricornio en la casa 8. Géminis, cortar, liberar todas las cosas. Cuando hay tanta energía en la casa 8, nos está pidiendo a signos Géminis, ascendentes y lunas, que hay que soltar una cantidad de cosas, hay que soltar una cantidad de temas, hay que soltar una cantidad de cosas que ya no sirven. Géminis, no se atreva a arrastrar cosas del 25, ni del 24, ni del 26, ni del 20 por allá. No traiga cosas de años pasados al hoy, porque como Géminis está tan eléctrico, Géminis está tan uraniano, Urano está a puertas de ingresar al 100% en Géminis. Lo que pasa con esta energía es que si Géminis le da por pensar lo que le pasó en el 2025, pues el universo entiende y le pasa. En el 24 es que a mí siempre me pasa esto, Géminis. El universo dice, listo, entonces como le pasa esto, pongámosle más cosas para que le siga pasando más de eso. Esto, dicho de otra manera, se llama muchísima responsabilidad con la mente. Entonces, Géminis, enhorabuena, tienes el poder en tu mente, que lo que estés pensando es lo que va a estar como conectando más que el resto de signos. Si bien esto que estoy explicando, contando, que no es nuevo, aplica para todos los seres humanos, para Géminis más. Es como si estuviera al frente en el tablero. Imagínense ustedes un salón de clase y pasan a Géminis al tablero. Entonces Géminis está más conectado todavía. Géminis está como ahí diciendo como todos los ojos encima de Géminis. Es como si el universo dijera lo que estés pensando, pues ahí está. Tanto planeta en Capricornio, en Stellium, en casa 8, le dice a Géminis, ¿y qué tal si con todo eso haces algo y preparas y edificas
y formas, le das forma a todo tu mundo mental. Empiezas a darle forma al mundo mental. Géminis es uno de los signos que todo el 2026 está casi que obligado, discúlpeme la palabra, pero casi que obligado a meditar, porque el sistema nervioso es una de las partes que más va a estar activadas en Géminis. Entonces, Géminis de por sí es un signo muy cerebral, muy mental, muy inquieto, todo el tiempo está procesando algo. Ahora con esta entrada próxima que va a ser Urano y con todo este tema que tiene Sol, Marte y demás, pues entonces ahí necesitan ser muy buenos meditadores. Es decir, es tan importante hacer cosas, es tan importante labrar y darle la forma a ciertas situaciones, pero también hay que dejar descansar el sistema nervioso. El sistema nervioso, la mejor manera que existe para nutrir el sistema nervioso o dejar descansar el sistema nervioso no es no estresándose. La mejor forma de hacerlo es a través de la meditación. La mejor forma de hacerlo es a través de entregarse al proceso y dejar que el sistema nervioso pueda fluir también. Y eso se logra con mucha meditación. Entonces, tanta energía que pueden tener, es momento de accionar, es momento de hacer. Yo creo que es uno de los signos que está más eléctrico, es uno de los signos que tiene más carga mental, es uno de los signos que tiene en este momento, en esta semana del 18, del 12 hasta el 18, tiene mayores posibilidades de concretar, dado que todo este stellium le corresponde en la casa 8, donde podemos darle forma, soltar una cantidad de cosas y pasar a algo nuevo. Casi que resumiendo, a la final, Géminis, mucha responsabilidad con la mente. De acuerdo a lo que tengas en la mente, pues la vida te va a corresponder aún mucho más fácil con eso. Entonces creo que ahí se vuelve muy protagónico la energía para Géminis en este caso. ¿Quiénes son de signo Géminis? ¿Quiénes tienen mucha energía en Géminis como para mirar en qué están? ¿Quiénes serán aquellos que están frente al tablero? Esto sí sería interesante. Si hay Géminis en TikTok, los puedo leer. Si hay Géminis en YouTube, a ver quiénes son Géminis también, para ver un poquitico de quién le corresponde. Que si aplica para la luna, también aplica para la luna Géminis, aplica para ascendentes en Géminis o para personas que sean de signo Géminis. Dicen por acá, ascendente en Géminis, claro que sí, aplica para ascendentes. A ver, por acá. Yo, Luna Géminis, también dicen por ahí. Muy bien. Algo así como la lámpara de Aladino, ¿no? Como que lo que está soñando, lo que está pensando o en lo que está pensando se le corresponde. Cáncer. Bueno, si tú eres de ascendente cáncer o en este caso luna cáncer o sol cáncer, todo el estelium en Capricornio está en la casa 7. ¿Qué problema el de al frente, no, cáncer? Ave María. ¿Qué problema el que está al frente? ¿Qué problema? ¿Y cómo pelo este coco a punta de uña? Hay un viejo refrán que dice, ¿cómo pelo este coco a punta de uña? Porque no tengo la herramienta. Mucho conflicto en la parte de al frente, mucho tema que resolver. Todo el estelium en Capricornio le corresponde a Cáncer en la casa 7, en la casa del otro, en la casa de los socios, en la casa de la pareja, en la casa de los demás, en la casa de las comunicaciones con las otras personas. Pues Cáncer hay que hacer sumar y restar. Tal parece que la vida le está pidiendo a Cáncer, con tanto planeta en la casa 7, hay situaciones que ya no pueden pasar. Por eso tienes a Marte al frente. Marte al frente dice, hay cosas que hay que cortar, Cáncer. Quizás Cáncer es un signo, quizás, a lo mejor, y me equivoco, quizás. Cáncer es uno de los signos que a veces le cuesta mucho trabajo soltar y cortar. Y a veces en vez de cortar una relación, se corta una mano, se corta una tenaza. Cáncer, ¿cuántas tenazas te has cortado? A veces pasa por terco porque corta lo que no debe cortar o muerde lo que no debe morder. Ahora la vida está poniendo a Cáncer con esta, imagínense ustedes, tiene mucho, tiene varias cosas en sí, Júpiter está ahí en su signo, bendiciendo muchos procesos, pero al mismo tiempo tanta carga en Capricornio en el otro, es como si tuviera muchos problemas y como si no supiera cómo resolver tanto problema junto. Donde está Marte podemos sentir mucha fuerza o donde está Marte podemos sentir mucho problema también.
Es un momento, es una semana que le pide el horóscopo, el universo para Cáncer, evaluar las relaciones. Tal parece que hay unas relaciones que no son sanas seguirlas. Tal parece que hay unas relaciones que debes cortar. Tal parece que hay otras relaciones con las que sí funcionan, hay otras que no. Entonces, mi querido Cáncer, esta semana hay que ser muy sigilosos con la luna en Escorpio, la luna en Sagitario, que le pide mucho trabajo y le pide mucha honestidad y próximamente cuando lleguemos al fin de semana, al domingo 18, vamos a tener una luna nueva en Capricornio, mostrándole muchas cosas a Cáncer que hay que hacer. También temas muy estatales, ¿no? Porque la casa 7 no solamente tiene que ver con personas, sino la casa 7 tiene que ver con altos jurados, la casa 7 tiene que ver también con toma de decisiones importantes a través de documentos. Entonces, tal parece que el Cáncer necesita estar mirando, estar migrando, estar moviéndose, a ver cómo a través de tanto movimiento y de tanta turbulencia, pues logra cierto grado de quietud. Es una semana intensa en cuanto a las relaciones y aprender del otro, Cáncer. A aprender del otro porque tal parece que solos no podemos, Cáncer, ascendentes o lunas. ¿Quiénes tienen por aquí signo Cáncer o quiénes tienen esta energía canceriana para estarla conectando más fácil? Los que estén por acá, los que estén en el grado de Cáncer, aquí en YouTube, en TikTok, vamos a mirarlo. Bueno, pasemos ahora a Leo. ¿Quiénes son de signo Leo? Vamos a mirar a Leo. Si hay leones por aquí en el zodiaco. Ustedes saben que a mí me encanta Leo. A mí me gusta mucho los Leo. Esos Leo, Leo siempre tiene energía. Leo es otro rollo, ¿no? Leo es otra cosa. Pues finalmente son los leones. Entonces un león, pues imagínate, genera mucha presencia esos leones. Bueno, mis estimados Leo, todo el estelium que está en Capricornio coincide en la casa 6. Bastante trabajo que hay que hacer los Leo. Leo es una semana de trabajo. Tanto planeta en la casa 6, trabajar, hábitos, comer mejor, cotidianos. Hay que hacer muchas cosas, Leo. Es una semana de moverse, de contactos, de llamar, de escribir, de hacer con la familia, sin la familia, solos. Leo está atravesando por un momento de mucho despertar y de mucho, ¿cómo llamarla esto? De mucha luz. Júpiter está próximo a entrar a Leo. Claro, uno diría, ay, falta hasta junio, Javier, pero falta junio todavía para que Júpiter entre a Leo, todavía hace falta tiempo. Pero ¿qué pasa? Ellos ya están movidos, recordemos que Plutón está en Acuario y Plutón genera un punto de insight en los leones, entonces no crean, no, Júpiter no es el único signo que logra movilizar a Leo. Tener a Plutón al frente pues también se vuelve reto. Plutón al frente para Leo también se vuelve una energía muy desgastante y una energía que los lleva a movilizarse mucho. Entonces, en todo este proceso que los Leo están viviendo, genial que ustedes puedan tener una ruta distinta, una energía diferente, que se comprometan más con los quehaceres y con los temas dinámicos. Hay algo que ocurre mucho en la casa 6. Cuando hay tanto planeta junto, hay muchos pendientes que hay que resolver, mis estimados Leo. Compromisos también que hay que atender. Es una semana para agradecer mucho. Creo que uno de los signos que debe esta semana, pues todos, claramente, todos debemos ser muy agradecidos en la vida, pero uno de los signos que debe ser aún más agradecido en una semana como esta, pues son los leones. Es como si la vida también les estuviera abriendo la puerta a cosas nuevas, a cosas distintas. Vienen muchos movimientos planetarios para Leo, cambios importantes a través de su desarrollo, a través de su autoestima. Entonces es como una semanita de prepararlos para lo que se viene, de prepararlos para todo lo que ustedes van a estar viviendo de manera colectiva y el trabajo con los demás. Creo que ahí tienen bastante que pueden aprovechar. Vamos a mirar a Virgo. ¿Quiénes son de signo Virgo? Sol Virgo, ascendentes en Virgo. Por aquí va a haber mucha energía para Virgo también. Virgo. Recuerden que este horóscopo es de hoy lunes 12 hasta el domingo 18 de enero y estamos para Virgo. Todo el estelium de Capricornio le corresponde a Virgo en la casa 5. Talentos. Si hay una de las cosas que más debe aprovechar esta semana Virgo
es la palabra talentos. Muchos talentos que se están despertando. Tanto planeta en la casa 5 le facilita a Virgo para que haga muchas cosas a través de sus talentos, a través de el gusto. Hay una particularidad de todas las casas del zodiaco y es la 5, que en la 5 todo lo que pasa en la 5, todo planeta que llegue a la 5 nos gusta, nos apasiona, nos encanta. Es una casa del disfrute. O sea, la casa 5 de por sí es una casa ya para disfrutar. Entonces, un Stellium en Capricornio también faculta mucho para que Virgo tenga esa capacidad de disfrutar lo que ha hecho, disfrutar lo que le gusta, disfrutar muchas cosas en general. Entonces vale la pena viajar, vale la pena retirarse también, ¿por qué no? Tomar un descanso. Difícil para ascendentes en Virgo o soles en Virgo, pues tomar un descanso, porque no conciben el descanso si no es haciendo algo. Es un signo de muchas cosas y de mucho estar haciendo constantemente. Buenísimo que puedan hacer viajes, conocer personas, conocer a alguien. La casa 5 con tanta oposición también de Júpiter y con tanto tema y T cuadrada, también da la sensación de que falta mucho, ¿sí? Esta casa, esta T cuadrada que hablábamos la semana pasada en algunos live, pues esto también da la sensación de que falta, ¿no? De que hace falta, de que lástima esto, lástima lo otro. Tal parece que hay temas que desarrollar con parejas, temas que desarrollar con ellos mismos, con situaciones que ya han venido teniendo en el pasado. Esto es muy positivo para Virgo. Yo encuentro tanto planeta junto para sacar el arte y hacer muchas cosas a través del arte. Entonces, excelente momento para escribir, excelente momento para hacer algo nuevo. Si tú eres de signo Virgo ascendente o tienes la luna allí, pues también es una excelente etapa para lanzarte o arriesgar cosas que a lo mejor antes dijiste, no, pues ¿cómo voy a hacer esto o cómo voy a hacer lo otro? Es una etapa muy bonita. Virgo, el planeta que lo rige es Mercurio. Cuando Mercurio llega a las 5, es el que sabe tocar todos los órganos. Es el que toca la guitarra, es el que toca el piano, es el que toca un instrumento y a través de tocar ese instrumento o a través de hacer algo positivo, pues se siente vivo o siente también que le puede funcionar o que le puede servir en la vida para algo. Entonces es un excelente momento para que Virgo saque todos esos dones, saque todos esos talentos que tiene guardados y hacer algo, hacer un salpicón de ideas también viene muy bien. ¿Quiénes son de signo Virgo? ¿Quiénes tienen por ahí planetas en Virgo o tienen mucha energía en Virgo? Esto les va a venir excelente. A ver, leo por acá en TikTok, me dicen, ayer cumpleaños, Elvira. Feliz cumpleaños para Elvira que cumplió ayer. Un abrazote para Elvira. Virgo, dicen por acá. Ascendentes en Virgo. Javier, ¿aplica para lunas en Virgo? También aplica para lunas en Virgo, claro. También es mensajito para Virgo. Stellium en Virgo. Vicky, maravilloso momento. Si tienes tanto planeta Virgo, excelente para ti. Luna Virgo, dice por aquí Tania. Un abrazo para las que están. Natalia. Ha pasado solo Géminis. Ya pasamos Géminis, Natalia. ¿Cómo estás? Un abrazote para Natalia que está por acá. Karina. Yo ascendente en Virgo. Saludos desde Suiza. Un abrazo también para ti hasta Suiza. Mira. Casa 12. Saludos desde Argentina. Gracias por sus saludos. Gracias por sus corazones. Recuerden que todos los lunes nos damos cita para hablar de la energía de la semana para cada uno de los signos. Hoy es mi cumpleaños, Javier, dice Perú Travel. Feliz cumpleaños, mira, qué gran momento para cumplir años también. Mucho Capricornio entonces, mucho Capricornio en YouTube. Ah, Javier, yo Capricornio, cumplí ayer 11, ascendente en Virgo. Lucy también, feliz cumpleaños para Lucy. Un gusto escucharte, Estela. Gracias, Estela. Abrazos también para ti, qué rico. Lucy, mira, está de cumpleaños. Miel, abejas y miel, está por acá, dice. Por eso dije mucho Mercurio, exacto, mucho Mercurio. Mercurio ahí en Capricornio. Mucho Capricornio acá. En Instagram, tal parece que en Instagram es una red social donde, yo no sé, esto es como el Titanic en Instagram. No hay nadie, no hay vida en Instagram. ¿Qué pasó hoy con Instagram? No hay vida.
Se fueron, se están de vacaciones los de Instagram. No hay un alma en Instagram. Dice 0 personas conectadas en Instagram. Increíble. Primera vez que me pasa esto. Bueno, están por aquí en YouTube. En YouTube sí pasa esto. Vamos con Libra, Libra, Libra. ¿Quiénes son de Libra? Vamos a mirar la energía para el signo de Libra. ¿Qué hay para esta semana? A ver, ¿cómo nos va a ir a los Libra? ¿Qué hay para esta semana los Libra? Libra, toda la energía en casa 4. Mira, mucho planeta en la casa 4. Libra, una semana de trabajar mucho en los temas emocionales, en los temas estructurales, en el pasado, la familia, soltar relaciones, soltar hijos, soltar mamá, soltar papá, mejor dicho. Es como si tuviera que hacer un reset total, completo, una vuelta completa a todo lo que han venido gestionando Libra. Una semana de mucha exigencia, de mucho aprendizaje, pero también una semana tensa. Por lo general, tanto planeta en la casa 4, pues es como estar moviendo los pilares, es como estar corriendo todos los muebles de la casa, es como estar desplazando toda la energía para un lugar, para el otro. Mucho edificar, mucho concretar. Hay algo que tiene la casa 4 que es muy benéfica para Libra, que es su planeta Venus y esta parte de Venus Star Point en Capricornio también le genera un punto de amplitud y un punto de crecimiento a Libra. Entonces, modificar, hacer feng shui, arreglar la casa, hacer algo distinto, conectar las cosas diferentes. Eso es genial para que ustedes lo puedan hacer ahora que está empezando el año. Cambiar, modificar, pintar, hacer arreglos en la casa, estructurar, como que ponerse al día con los temas de que a veces organizarse un poco mejor en la casa. A veces parece que esto no fuera importante, pero energéticamente esto se conecta mucho con todos, depende cómo esté nuestro espacio de trabajo también. Entonces es una semana muy bonita para que Libra, a través de todo este stellium, de toda esta fuerza que hay en la casa 4, pues ustedes puedan cimentar y puedan sentirse seguros, queridos, anclados, amados, respetados. Y volver a la casa 4 también tiene que ver en cierta parte con el cuerpo físico, tomando el cuerpo como la casa propia. Entonces, también si quieren hacer alguna modificación, incluso, por qué no decirlo, alguna modificación que sea para sentirse mejor, así sea muy física, pues eso también vale la pena hacerlo. Mirar cuáles son los temas que no van. Recordemos que Marte es el bisturí. Donde está Marte hay que cortar algo, hay que limpiar algo, hay que retirar algo o algo debe dejarse de hacer. Casi siempre hacer algo para que pasen las cosas. En la casa 4 a veces es complejo para Libra poder tener contenta a la familia. Imagínate Libra o ascendente en Libra o una persona con la luna en Libra y todos esos invitados en la casa 4 tener contentos a todos. Júpiter y Quirón dice va a ser imposible. Con esa T cuadrada va a ser imposible tenerlos contentos a todos. Entonces, pues mejor la vida le está diciendo a Libra, con que usted aprenda a tener contento a uno, que es usted mismo, con eso es suficiente. Eso también lleva a que hayan quizás algunos, se desaten algunos temas eh, familiares que sean necesario atenderlos. Yo no le llamaría a peleas, pero sí conversaciones que a veces son incómodas, pero que hay que tenerlas con los cercanos. La casa 4 es los cercanos. Entonces, qué bello también que puedas darte esta semana de permiso para trabajar todos esos pedacitos que en este caso no están funcionando como también o requieren algo de ayuda, algo de trabajo por ahí. ¿Sí? ¿Quiénes son Libra? ¿Quiénes son Libra por acá? A ver si resuena esto con algún Libra. Y vamos para Escorpio, los Escorpio del zodiaco. ¿Cómo se acomoda la energía para Escorpio si eres de signo, sol o ascendente? A partir de hoy lunes hasta el domingo 18 hay una energía para Escorpio que empiezan con la luna aquí. Ay, qué fuerte tener la luna en Escorpio, ¿no? Empezamos hoy la semana lunes, lunes de luna con la luna en Escorpio, en un lugar donde a la luna no es como la más cómoda,
Como que de todas las posiciones en el zodiaco, la luna en Escorpio, pues técnicamente luna en caída. Una luna que se debe trabajar mucho, unas emociones que se deben trabajar mucho, que se debe llenar mucho. Es el agujero que nunca se llena. Es esa bota que jamás se termina de llenar con algo. Bueno, todo el stellium le corresponde a Escorpio, muy matemático, muy financiero, muy estratega. Escorpio tiene una semana donde el universo le pide demasiado hacer en proyectos, planeaciones, investigaciones, en estudio, en números, estadística, fechas, todo como muy concreto. La casa 3 es una casa donde nosotros orquestamos los proyectos y donde nosotros gestamos nuevas cosas para hacerlas a futuro. Tanta energía en la casa 3 le está pidiendo a Escorpio esta semana que sea como muy aplicado. Entonces, si tienes energía escorpiana, planetas en Escorpio ascendente o eres de signo solar Escorpio, pues está siendo llamado al escritorio, siendo llamado al escritorio y ser como muy estratega, como muy organizado. Tanta energía de Mercurio también está pidiendo hacer, pensar, analizar, ponerle fechas a las cosas, fechas. Recuerden que Mercurio, esta parte es interesante, Mercurio en Capricornio con Marte, con el Sol y con Venus, le dice a Escorpio, ponle fecha para que eso se pueda hacer. Quizás el reto más grande es que a veces Escorpio prefiere dejar que las cosas pasen y no atreverse a hacer cosas. Entonces, a enfocar la pasión, ascendentes, soles y lunas en Escorpio, enfocar toda su pasión en esa estrategia, en esos nuevos pensamientos que les permitan desarrollar habilidades que obviamente les sirva para lo que ustedes quieren hacer. La casa 3 es muy numérica, la casa 3 es de mucha planeación, la casa 3 requiere obligatoriamente que hagamos un meeting. La casa 3 exige que se haga una reunión con nuestra vida para saber cómo lo vamos a desarrollar. Yo sé que YouTube está lleno de Escorpio. Este YouTube está llenísimo de Escorpio. No, muchas personas tienen planetas en Escorpio, tienen la luna allí, son ascendentes, o hay algo que puedan tener ahí en Escorpio. Sí, total, maestro, también organizar y bajar a tierra esas ideas. Muy bien, etcétera, me gusta eso. Bajar, aterrizar esas ideas también los escorpianos. Eso que está por allá adentro, conectarlo. En TikTok, hola Javier, Tad Duarte. Hola, Tad Duarte, ¿cómo estás? Hola Javier, soy Tad Duarte. Hoy es mi cumple. Feliz cumpleaños, un abrazote, claro. Además que tienes unas manillas maravillosas. Yo me acuerdo cuando estuve en Bogotá que ella tiene un local, tiene un negocio, está aquí en TikTok, se llama Duarte y tiene unas manillitas hermosas, divinas. Muy lindo, muy lindo. Feliz cumpleaños, ¿verdad que tú eres una Capricornio? Sí, sí, sí. Hermoso. Ella está en Bogotá, está en el centro. Y allá fuimos con Juan Carlos y fuimos con Rafael Aragón cuando estuvimos en el simposio en Bogotá. Fuimos hasta allá y fue bien agradable, fue un rato bien agradable. Lo recomiendo para que ustedes también vayan y tiene unas cosas maravillosas a la venta. Además, infusiones y también temas orgánicos, energéticos. Bien, bien agradable el sitio. Feliz cumpleaños para ti, Duarte. Bueno, pasemos a Sagitario. Vamos a mirar acá, Sagitario, ¿qué pasa? Si eres de ascendente o tienes el Sol o hay algún planeta importante o stellium, Luna en Sagitario, a ver tanta energía que tiene Sagitario, ¿para dónde va? ¿Qué le puede estar diciendo tanto planeta junto a Sagitario? Bueno, lo primero que necesitas saber, Sagitario, es que esto va a partir de hoy lunes 12 hasta el domingo 18. Sagitario tiene muchísimo planeta en la casa 2. Todo el stellium de Capricornio le corresponde a Sagitario en la casa 2. ¡Wow! Esto quiere decir que hay muchas cosas que tienes en la mano. Hay muchas cosas que ya hay. La casa 2 es con lo que nosotros contamos. Si tienes a Mercurio, a Marte, el Sol y a Venus, tanto planeta en la casa 2, quiere decir que tienes muchas herramientas cerca de ti. Úsalas. Úsalas, Sagitario, porque ahí es donde pasa Júpiter en Cáncer, que genera una tensión.
A veces se tiene tanto Sagitario que no se logra ver la riqueza que ya tienes. Esa T cuadrada, Quirón en Aries, en la casa 5, Júpiter en la 8, esa T cuadrada puede hacerle ver a Sagitario, sentir o percibir y conectarse con el vacío. Cuando tienes tanto por delante, Sagitario, además que vas a tener un año muy fogoso con la entrada de Júpiter en Leo, que te va a favorecer montones. Hay mucho que tienes, pero cuando Júpiter está en la casa 8, también nos dice qué tan dispuestos estamos a soltar. Júpiter es un planeta benéfico porque nos agranda el panorama donde esté. Si tienes a Júpiter en la casa 8, también te está pidiendo, hay cosas que ya no necesitas, hay cosas que obligatoriamente debemos echar a la bolsa. ¿Qué será lo que Sagitario se resiste a echar a la bolsa? Si tú eres ascendente, Sol en Sagitario, tienes la Luna o mucho planeta en Sagitario, hazte esa pregunta. ¿Qué me estoy negando a soltar? Y la vida me está diciendo, no, por ahí no es. A veces la vida es muy específica, ¿no les parece? A veces la vida nos pone un no de frente, directo. Y ahí quizás es donde Sagitario está reme que reme y por ahí no es. Entonces Júpiter retrogrado en Cáncer está diciendo, mi querido amigo, aquí hay cosas que hay que soltar, hay que dejar ir, que ya no van, y ábrete a lo que sí tienes, a las cosas más cercanas, más aterrizadas. Sagitario necesita con esa luna negra ahí no soñar tanto, muy bonito ser visionario, muy bonito muchas ideas, muy bonito todo eso, Walt Disney, Orlando y todo eso es maravilloso, pero eso no es real, eso es diversión. Hay que aterrizar los temas y decir, bueno, cuento con esto, soy esto, cuántos años tengo, qué edad tengo, cómo lo hago, cómo lo pongo, como muy estratégico para que ese Júpiter en la casa 8 no los consuma y les dé la sensación de que frustrante que no puedo hacer lo que quiero. A lo mejor no puedas hacer lo que quieres en este momento, pero sí hay muchas cosas que debes hacer en este momento, que es distinto. Es distinto. Júpiter, al estar en la 8, le da la sensación a Sagitario de que no tengo lo que quiero, no he logrado como lo quiero. A lo mejor no has logrado porque hay cositas abajo que hay que aterrizar. Esto es interesante, yo lo veo como muy, como de mucha introspección, por así decirlo, como un llamado a la conciencia y como un llamado a soltar un poquito lo que debería ser, lo fantasioso de mi vida, y más bien ponerse en marcha con lo que sí tienes cerca, con lo que sí tengo a la mano, con lo que ya cuentas, con lo que ya has logrado, con lo que ya has hecho. Hay momentos de soñar y ya va a llegar el momento de que las cosas o la vida se te presente como la quieres, donde la quieres y con las personas que son, no a lo mejor con la persona que quieres. A veces la vida nos está diciendo no grandemente, pero metemos la cabeza. Bueno, esto sonó como ahí como raro. Ustedes me dirán cómo sonó, pero así está. Vamos para Capricornio, ¿les parece? Vamos a mirar esta semana para Capricornio. ¿Quiénes son de signo Capricornio aparte de Eduard, que está de cumpleaños? Aparte de los otros que estuvieron diciendo que están de cumpleaños. ¿Quiénes tienen esta energía capricorniana? Llegamos al signo más duro, Capricornio, al signo más difícil, al signo más que pereza. Ay, Dios, esos Capricornios son terribles. Terrible Capricornio. Vamos a mirar Capricornios. Llegamos al signo al anciano del zodiaco. Al signo anciano del zodiaco. ¿Quiénes son Capricornio? A ver, por aquí. Tauro ya lo pasamos. Recuerden a todos los que están en TikTok que esto quedó grabado, pero está grabado en mi canal de YouTube. Los invito de manera muy cordial a todos a que se suscriban al canal de YouTube. Y aprovechando que estamos en el aviso Capricornio, recuerden que este domingo 18 de enero, que vamos a empezar a dar inicio a nuestro taller de astrología financiera, ¿sí? Entonces, para que también se enteren que ya estamos cerrando cupos y va a ser este domingo. Domingo 18 de enero, damos inicio a astrología.
y a la parte de astrología financiera, como aprovechamos la luna nueva que tenemos acá, y esto va a ser este domingo 18. Capricornio del zodiaco, vamos a mirar. Creo que es un signo, sin temor a equivocarme, que necesita estar, o fue el que menos vacaciones tuvo, en acción, en movimiento. El signo Capricornio es el que inicia el año. Si ustedes, Capricornios, ascendentes y lunas, inician el año, no pueden andar de vacaciones. Flojitos y cooperando, en orden. En orden es lo que dice Marte con Mercurio, con el Sol, con tanto planeta junto. Para Capricornio es momento de hacer, es momento de confiar, es momento de mover el cuerpo, es momento de hacer deporte, es momento de planearse. Están en su momento. El Sol está en Capricornio, Marte allí, Mercurio allí y Capricornio de vacaciones. No, señores, no es una época para vacacionar si eres de signo Capricornio, ascendente en Capricornio o luna en Capricornio. Es un momento de trabajo, es un momento de planeación, es un momento de hacer, es un momento de performance, es un momento de trabajar en ti, es un momento de generar esa introspección, es un momento de labor, es un momento de, el sol está allí. Entonces, el momento de mayor capacidad que tiene Capricornio de hacer, pues es en estas fechas, en enero, donde está el sol, donde ha estado la luna llena, donde va a estar la luna nueva este domingo, donde hay todo este stellium en Capricornio. Entonces, yo no sé qué hacen muchos Capricornios de vacaciones. Con gran extrañeza veo que algunos de esos que están en vacaciones, que están, hágame el favor, y todos los planetas, todo lo que está en la agenda, ¿qué pasa, Capricornio? ¿Ah? Profe, no sea tan radical con los Capricornios porque el fondo, muy en el fondo tienen buen corazón, pero muy en el fondo. Imagínate, ¿ah? Capricornio con todo ese arsenal de planetas y disque de vacaciones, yo no comprendo esto. Si eres ascendente, Sol o Luna, Capricornio, perdóname, pero necesitas ponerte en cintura. Hágame el favor, Capricornios. Mira, por acá están diciendo en TikTok, maestro, yo estoy trabajando. Los Capricornios son muy lentos para todo. Mm, puede ser, puede ser. Regaño capricorniano de un Capricornio. Duarte, prohibido cerrar. Prohibido cerrar. Eso tuvo que estar abierto el primero con Mercurio y Capricornio, el 1 de enero, el 2, el 3. Eso tuvo que estar abierto. Eso no puede estar cerrado. Hágame el favor. No puede estar cerrado ese negocio. Tiene que estar abierto porque es la energía de Capricornio. Y ahora este domingo 18 tenemos una maravillosa luna nueva en el signo de Capricornio. Por eso vamos a estar hablando de astrología financiera este domingo. Este domingo vamos a empezar nuestro gran taller. Van a ser 2 domingos, domingo 18 y el próximo domingo 25. Son 2 domingos donde vamos a estar hablando de todos los temas de astrología financiera. Si es Capricornio, es que, ay, maestro, soy Capricornio, estoy de vacaciones. No entiendo esto. ¿Cómo estás de vacaciones, mi niña? Si está Marte, Mercurio, el Sol, Venus, Star Point, luna llena, luna nueva, semejante arsenal de Capricornio y ella que vacaciones, esto no puede ser. Ah, inaudito. Estrictos, que es diferente. Eso sí me gustó. Mira, qué bonito. Pues así está la energía para Capricornio, no hay más que hacer. En orden, en trabajo, en ustedes mismos, haciendo yoga, haciendo deporte, haciendo lo que les gusta. Venus está ahí, aprovechando las energías. Momento también, y que cabe aclarar algo. Cabe aclarar algo. Todo este stellium en Capricornio está sin Plutón, porque Plutón ya se fue de Capricornio hace un año. Es la primera vez después de 17 años que hay tanto stellium. Entonces, Capricornio, pues claro, están brincando en una sola pata. Están brincando en un solo pie los Capricornio con tanta felicidad. Capricornio no descansa, maestro. Muy bien, mi niña. Abrazos. Eso, está bonito. ¿Dónde encuentro el taller? En las redes sociales se pueden suscribir. Yo voy a compartir rápidamente por acá para que ustedes sepan dónde encontrar el taller de astrología financiera. Recuerden que lo vamos a tener. Empezamos este domingo 18. Este domingo 18. Ya les comparto acá en redes para que a ustedes les quede fácil.
Aquí lo voy a compartir para que ustedes se inscriban y ahí están todos los detalles del taller de astrología financiera. Recuerden que son 2 domingos. Ahí vamos a aprender todo lo relacionado hacia Venus, Star Point. Vamos a estar hablando de la riqueza para cada uno de los signos, cómo hacerlo. Ahí en la parte de mis redes sociales ustedes también encuentran el link para que se puedan inscribir. Las espero a todas, los espero a todos. Va a ser en línea, entonces si estás en Chile, Argentina, Perú, en Ecuador, en cualquier lugar donde te encuentres es muy fácil accesar. Acabo de compartirles ahí en los mensajes el link para que ustedes puedan acceder a toda la información de lo que vamos a estar aprendiendo con cada una de las cartas de nosotros. Entonces, hablando de tanto stellium en Capricornio, Capricornio es el signo de la estructura, Capricornio es el signo de los hechos, Capricornio es el signo de darle forma, es el signo que nos ayuda a darle forma a las cosas que nosotros queremos hacer. Por eso se ha desarrollado, siempre lo hemos hecho, pero esta vez quise adelantarlo, dado que hay tanta energía volcánica en Capricornio y vamos a dar inicio este domingo 18 cuando estemos celebrando la primera luna nueva del año. Primera luna nueva del año va a ser este domingo 18 en el signo de Capricornio. Entonces a veces la energía está puesta también para hablar de estos temas. Les va a encantar y les va a servir como material de apoyo. Además va a quedar grabado para que ustedes lo puedan estar revisando durante todo el año porque vamos a hablar de cosas y de fechas muy importantes para que a ustedes les quede también en qué momento usar esos comodines, en qué momento aplicarlos en sus vidas. Entonces todos sean bienvenidos online este domingo 18 y ahí les acabé de compartir el link para que ustedes puedan ponerse en cintura. Y los Capricornio que estén de vacaciones, pues ya pueden retomar, ya pueden retomar. Debían retomar desde el 1 de enero, pero bueno, está bien. Para que después no digan que, ay, que Capricornio es muy severo, que Capricornio es muy tremendo. Ok, está bien, no pasa nada, pueden retomar desde ya. No, Natalia goza. Natalia goza con mi sarcasmo. Yo estoy igual que tú, esperando ese día, un buen regalo de año para uno. Es correcto, es un excelente regalo. Chiste el día. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, después de Capricornio, vamos con el último signo del zodiaco. Vámonos con Piscis. Vámonos con Piscis. Y terminamos. Capricornio, entonces vamos con Piscis. Y hemos terminado. A ver. Después de Capricornio, entonces vamos con el signo de Piscis y hemos terminado el zodiaco. Muy bien, muy bien. Bueno, para Piscis, ¿qué viene para Piscis? A ver. Lo voy a poner por acá. Y Acuario, están pendientes, ¿no? Están pendientes. Paola Capo fue la primera en poner. Y Acuario, pues es que me toca así a ver si escriben algo. Me toca así porque aquí me dice, dile a tu comunidad que si está ahí, por favor, escriba algo y si no se te va a cortar la transmisión. Pues yo qué más hago. A mí ya me da pena decirles que escriban, entonces yo lo que hago es, venga, me salto un signo, a ver si van conmigo, van a escribir algo. Si digo que sigue Piscis, lo más lógico es que digan, ¿y qué pasó con Acuario? Y ahí escriben algo. Buena estrategia, mira. Vea, aquí está el mensaje. Dile a tu comunidad que si te está viendo, por favor, interactúe contigo. De lo contrario, se te caerá, se te cortará la transmisión. Es que no me lo invento yo, ahí está. Las redes ahora funcionan así. ¿Qué hacemos, chicos? Bueno, vamos con Acuario. Acuario del zodiaco. El desorden del zodiaco. Ay, Dios mío, con estos Acuarios, Señor. Paciencia, dame paciencia con Acuarios, Señor. Paciencia con estos Acuarios.
Bueno, un stellium que está en la casa 12. Mentiras, Acuarios son bellísimos. Son personas que tienen ahorita una gran tarea colectiva. Son personas que tienen ahora una gran función, una gran, una gran locura que hacer en medio de la humanidad. Entonces, tanto planeta y tanto stellium en la casa 12, Acuario ahora más que nunca, y esto sí, mira que algunas veces sí coincide, algunas veces coincide, me refiero en personas muy que conozco que están en este proceso, pues tanto estelium en la casa 12, la mejor forma de darle tanto aterrizaje a tantas cosas que ustedes están sintiendo y que están percibiendo, meditar. Y ustedes me disculparán y dirán, ay, pero este maestro siempre, y dele con la meditadera, y diga que medite, y dile a que medite, y ay, es como adicto a la meditación ese maestro Javier, a toda hora que meditar y que meditar y que meditar y que meditar, qué pereza. Yo sé, puede llegar a sonar muy perezoso y todo, pero la casa 12 exige meditación. Es más, no diría solamente la casa 12. Ahora la energía está muy eléctrica, ahora el mundo está muy rápido, ahora vamos, la velocidad de la vibración está más rápida. El mundo ahora es muy conveniente meditar. Así no sepas meditar, empieza a meditar. Si ya lo haces, mejora la técnica. Si meditas 1 hora, medita 2. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Plutón está en Acuario y eso es una energía supremamente pesada y volcánica para un signo como Acuario. Urano está próximo a entrar a Géminis. Hay demasiada tensión, demasiada comunicación, demasiada información. Hoy no falta, por el contrario, hoy sobra, sobra, hay mucho de todo, porque hemos venido creciendo en los últimos 100 años como humanidad, hemos venido evolucionando demasiado. Entonces hay demasiado de muchas cosas, demasiada información, demasiado todo, la vibración va más rápido y eso también está haciendo que el sistema nervioso colapse. Eso también está haciendo que las personas se sientan cansadas. Eso también está haciendo que muchas veces nos sintamos drenados. Eso también está haciendo que la capacidad intuitiva de Acuario se desarrolle más, que la capacidad incluso analítica y de canalizar información esté mucho más porosa que antes. Antes estaba como sellada, ahora está mucho más porosa. ¿Qué es lo que ayuda a poder filtrar y a liberar tanta energía y tanta tensión? Volver al centro. ¿Y cómo volvemos al centro? Teniendo espacios de quietud, teniendo espacios de meditación. Entonces, esta semana del 12 al 18, no solamente para Acuario, sino para muchos del zodiaco, pues también la energía nos pide silenciar un poco, silenciar la materia, pero silenciarla de manera consciente. Y eso se hace a través de la meditación. Por eso cada día, incluso cada día salen más descubrimientos de los grandes beneficios que nos otorga meditar. ¿Sí? No tiene que ser, no me lo tomen como que lo estoy diciendo como una propaganda, no tiene que ser con la escuela Centro Holístico Javier Aragón. Nosotros venimos meditando ya años, no tiene que ser acá. Si quieres, medita solo, si quieres, medita en otro lugar, lo puedes hacer solo también. Si quieres hacerlo con nosotros en grupo, bien, pero no es por ese lado que lo digo. Lo digo es más por el sentido que ahora Acuario está siendo muy invitado a meditar para que pueda canalizar y para que pueda aterrizar tanta información y tanta energía y tanta electricidad que hay en el ambiente, ¿no? Tecnológico, de las cosas, del mundo, de cómo está todo ahora. Entonces, es una T cuadrada que invita a los acuarios también a que todo este proceso lo puedan aterrizar a través de la introspección, a través de meditar. Todo eso está, el planeta, todo ese arsenal de planetas en la casa 12, Acuario. Eso quiere decir que esta semana es una semana muy bonita para que tú puedas integrar y tener mucha fuerza en el inconsciente, mucha fuerza en la parte de meditación para que aparezcan también grandes herramientas y le puedas dar forma en tu vida, en tu mundo actual, porque todo esto se va a mover de Capricornio y se va a mover a Acuario, o sea, a tu signo, en el próximo mes, todo este arsenal. Entonces, que si ahora sientes la energía fuerte y la energía combustionada, Acuario, pues el otro mes va a ser aún más potente, aún más potente. Entonces, con mayor razón, ve preparando el cuerpo, ve preparando la materia,
¿sí? Vamos preparando el ego para que pueda recibir, lavando la vasija, preparando la vasija, la olla, para recibir el contenido que. Esa es la mejor, con tanto Stellium en la casa 12, el mejor consejo es silencio, silencio para que puedas escuchar a Juno, silencio en la meditación para que puedas escuchar a Mercurio, silencio en la meditación para que puedas escuchar a tu Marte, a tu Sol, a tu Venus, para que puedas escuchar todo eso en meditación. Entonces, como muy espiritual el tema para Acuario y todo este arsenal de planetas, pues va a estar filtrándose por Plutón en tu signo, dándole forma y quemándolo para que tenga un propósito muy espiritual y sobre todo muy colectivo. Entonces, enhorabuena, está recibiendo Acuario grandes momentos también energéticos, ¿no? Mira, acá dice Anet, efectivamente, en mi caso tienes tantas cosas que no sé por dónde empezar. Exacto, a veces es tanta turbulencia, pero sí es importante aterrizar y la mejor forma es buscando centros de meditación, buscando una agenda para meditar, que tú sepas que meditas todos los miércoles, que tú sepas que meditas todos los jueves, ¿sí? Acostumbrar el cuerpo, si eres de signo acuario, ascendente en acuario, luna en acuario, desarrolla el hábito para que tu ego, para que tu materia vaya entendiendo que todos los lunes meditas, o todos los sábados, o todos los domingos, o cada 3 días, o que meditas en la mañana y en la tarde, de acuerdo al horario que cada uno de ustedes tenga. Entonces les viene muy bien hacer como su schedule, hacer como su rutina y decir, ok, yo me dedico a la meditación en estas áreas, para que también se vaya bajando esa información. Las que están en la membresía Meditación Merkaba, pues sabemos que meditamos todos los lunes y ya venimos años haciéndolo. Entonces, hoy lunes, esta noche, tendremos meditación para todos los que están en la membresía Merkaba por la escuela. Y en esto, incluso esta noche, pienso hablar acerca de esto. Lunes de meditación Merkaba con Stellium ahí en la casa 12 para Acuario, pues va a estar potente, poderoso. Javier, ¿esto queda grabado? Sí, esto queda grabado en mi canal de YouTube. Lo pueden ver ahí. Entonces, los que quieran participar en la meditación, en el link o en la biografía encuentran también cómo suscribirse a la meditación por medio de la escuela Centro Holístico Javier Aragón. Ahí la encuentran. Maestro, buenos días. ¿Cuáles son los tiempos que se deberían realizar en la meditación? Carol, yo sugiero que sea muy orgánico. Yo sugiero que cada uno de ustedes medite. Si a veces cuesta trabajo meditar en cierto horario, yo sugiero que ustedes mismos desarrollen un horario donde sea flexible, ¿sí? Donde ustedes puedan hacerlo y sepan que lo van a hacer. No depende de la persona. Hay gente que le viene muy bien en las mañanas, etcétera. A mí en lo personal siempre me ha encantado la noche. Encuentro que la noche es uno de los mejores para mí, ¿no? Y por eso también lo hemos estado haciendo con el grupo los lunes, que es lunes de luna, y los lunes hay un día como más tranquilo, los lunes hay una energía más especial para meditar en la noche. Pero no significa que tiene que ser solamente los lunes en la noche, si no, no funciona. No, funciona cada día, pero sí es bueno, al cuerpo es bueno generarle un hábito. Ahora sí vamos con Piscis. Ahora sí vamos con Piscis. Bueno, Piscis del zodiaco, ascendentes, soles y lunas en Piscis. Todo el estelium de Capricornio corresponde en la casa 11. Piscis a mostrarse a los grupos, a la vida, renacer. Piscis ya no excuse, no excuses, no excuses. Zero tolerance, está diciendo Neptuno y Saturno a finales de Piscis. ¿Qué quiere decir esto, piscianos? Que es momento de brillar, ¿sí? Capricornio, Mercurio, Marte, Venus. Es momento de brillar en las alturas de la casa 11. Entonces, si eres Piscis, ascendente, Sol, Luna, ten en cuenta que es un momento de proyección, de hacer hacia afuera, de empezar a brillar desde tu propia autenticidad. Y eso es lo que está diciendo a finales Saturno y Neptuno. Tu planeta regente, como bien sabes, es Neptuno, que ya está a puertas, saliendo de tu signo para no volver en una gran cantidad de años, que por lo menos ya, si eres Piscis, Luna o ascendente,
Por lo menos en esta vida ya no te va a corresponder tener más a Neptuno allí. En las futuras sí. En las venideras encarnaciones sí, sí que lo vas a volver a tener. Por eso es mejor hacer la tarea con Piscis. Mejor hacer la tarea con Piscis. ¿Y qué es hacer la tarea con Piscis? Empezar con todas las herramientas, empezar con tu espiritualidad, empezar a brillar con disciplina. Tanto Stellium en Capricornio le está pidiendo a Piscis, hey, no mercy, aquí no mercy, no excusas. En la casa 11, con los compromisos, con el colectivo, con lo que tú vas a hacer, es importante pues disciplinarte, ¿no? Es importante generar eso. Por eso también está Saturno ahí, ¿no? Saturno, que es el planeta regente de donde está ocurriendo todo el estelium en Capricornio, está ahí encima de tu planeta diciendo cómo lo vas a hacer, cómo lo estás haciendo, qué tan comprometido estás con tu propia capacidad de brillo y qué tan comprometida estás para salir a hacerlo, Piscis, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado si somos de signo Piscis, ascendentes en Piscis o la luna en Piscis, qué tan comprometido estoy con mi espiritualidad y con este proceso que estoy viviendo ahora. Entonces, como Piscis a veces muy piscianos por allá, entonces Saturno dice, pues eso está chévere, pero bajemos, anclemos también la energía en Piscis y en cintura, ¿no? Esta conjunción que está viviendo Saturno-Neptuno en Piscis también son puntos de hasta dónde yo mismo tengo la capacidad de exigirme. O sea, puede llegar a ser exigencia o quizás obligarme a mí mismo a hacer una tarea, ¿sí? Para ir aprendiendo o desarrollar el hábito de hacerlo. Eso es mucho Saturno con Neptuno. ¿Sí? Neptuno es la imaginación o la ilusión de poder hacer algo y Saturno es, sí, pero eso, si no hay disciplina, si no hay constancia, si no hay hábitos, cada vez vamos a estar más lejos de poderlo ver realidad. Entonces es como también disciplinarse un poco, exigirse más, prácticamente. Dicho de otra manera, son meses, es una semana también para Piscis de mayor exigencia, compromiso y hasta donde priorizar, es la palabra que estaba buscando mi cabeza. Priorizar, hasta dónde voy priorizando todo esto que yo quiero hacer de grande o esto que yo quiero mostrar, hasta dónde para mí Piscis, ascendente o luna Piscis, es una prioridad. ¿Y qué es una prioridad? Que llueve, truene o relampaguee, se hace o se hace, punto. Y para mí es un no, no negociable. Hasta dónde yo Piscis, ascendente en Piscis o luna Piscis, me adoctrino y digo, esto no lo negocio porque hace parte de la ilusión, de mi deseo, de mi Neptuno, de mi forja de vida, de mi demás. De otra cosa, si Piscis se desvía y Piscis desvía la atención, pues siempre va a haber algo afuera, la teja, el perro, el gato, el vecino, algo pasa afuera y entonces eso pasa a robar la prioridad de lo que me está pidiendo este Stellium en Capricornio en la casa 11. Entonces, Piscis no es un regaño, pero sí una reflexión que nos está diciendo tanto Planeta en la 11 y sobre todo que ustedes tienen esta posición. De todo el zodiaco, el que tiene a Saturno en este momento, pues eres tú, Piscis. Entonces, pues así está la cosa. ¿Qué tanto compromiso hay con lo que yo quiero hacer o desempeñar en relación a? Si usted siente que lo está haciendo y usted dice, sí, incluso a veces no quiero hacerlo, pero me exijo hacerlo. Sí, a veces no quiero levantarme temprano y me da pereza, pero digo, no, vamos, rápido, hacerlo y me levanto y lo hago con pereza y todo lo estoy haciendo. Eso es Saturno en conjunción con Neptuno. Con todo y esto me exijo y lo hago, con todo y que mi cuerpo no quiere. Esa es la exigencia de me está costando, pero estoy dando más. Me está costando esto, pero me estoy haciendo. Ya están las últimas, ya esto se va a pasar a Aries y ya va a tener un tinte distinto, pero está en el último minuto, ¿no? Entonces que no se nos queme el pan, que no se nos queme el pan saliendo del horno. Piscis, ahí es donde está la energía. Eso no es Capricornio, eso es Saturno, Neptuno. Javier, lo dices porque eres Capricornio. No, 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 no todo es Capricornio. No, 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 no todo es así. Lo digo porque ahí está Saturno en conjunción con Neptuno y el estelium que está pasando es en Capricornio. Entonces, sí. ¿Mm? Sí, sí, aclaro, aclaro. Esto. Me encanta reunirme con ustedes. Gracias por sus mensajes, gracias por su abrazo, gracias por acompañarme en este horóscopo de la semana. Un abrazo también para todos ustedes. Gracias por este tiempo de escucha, gracias por este tiempo de retroalimentación para todos los que estuvieron acá en TikTok.
Los que estuvieron en Instagram, gracias también por sus mensajes, por su colaboración, porque gracias a esos mensajes y gracias a esa interacción que ustedes hacen al colocar ahí en las letricas y al poner esto, pues ayudan a que el video tenga mayor reproducción, a que se pueda disfrutar de esto. Ya vimos el horóscopo para los 12 signos, queda grabado en mi canal de YouTube. Recuerden que aparezco como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, por ahí está. Entonces, bienvenidos a que se puedan suscribir también al canal. Esta noche espero a los de membresía Meditación Mérkaba. Vamos a estar meditando esta noche como es usual y lo venimos haciendo ya hace muchos años. La meditación los lunes a través de la membresía Meditación Mérkaba. El día miércoles con esa misma membresía tenemos Psicología del Tarot y el día sábado en esa misma membresía tenemos clase de astrología. Es decir, que la membresía no solamente incluye meditación los lunes, sino que también incluye tarot psicológico los miércoles cada 15 días y astrología un sábado cada 15 días. Nos vemos esta noche en la meditación. Un abrazo para todos, disfrútenlo. Gracias también. Abrazos, gracias a todos los que estuvieron acá. Gracias a Nata, Paola, gracias por su interacción también. A María, gracias a Janina. Gracias, abrazos. Excelente.